Rápidamente entonces continuamos con las presentaciones. Bueno, me toca hablar sobre modalidades complementarias de contratación. En Paraguay tenemos nosotros, aparte de las modalidades convencionales, que es la que están divididas por montos, ¿verdad? Licitaciones públicas, concursos de ofertas, contrataciones directas, que nosotros le llamamos a una modalidad convencional, le llamamos excepciones a lo que normalmente le llaman ustedes contrataciones directas. Aparte de esas modalidades o procedimientos, tenemos modalidades complementarias. Voy a ir citando y hablando un poquitito de cada una de esas modalidades. Seguramente algunas de ellas es muy conocida por ustedes. E inclusive seguramente en algunos de los países está mucho más desarrollado que en Paraguay o viceversa, ¿verdad? Lo importante es poder compartir justamente esas experiencias, ¿no? Bueno, primeramente, ¿qué nos dice nuestra ley normativa? Nos habla que dentro de estas modalidades complementarias, como por ejemplo la precalificación, procedimiento con 2 o más etapas de evaluación, subasta a la baja o con financiamiento otorgado por el proveedor, se puede optar por estas modalidades de manera a tutelar de una mejor manera el interés público, ¿sí? Obviamente que estas modalidades a ser aplicadas para cada una de las contrataciones dependerá de la naturaleza de cada contratación. No va a ser aplicable a todas las contrataciones. Lo interesante de la normativa es que nos permite ahí en la parte final utilizar cualquier otra figura jurídica que sea legal y se considere pertinente. Nos da pie a crear modalidades complementarias de contratación. Vamos a hablar de estas citadas. Por último, una modalidad complementaria también que fue agregada por contrataciones conjuntamente con otras instituciones del Estado. La precalificación, básicamente nosotros lo utilizamos como una manifestación de interés, como se conoce en el banco. Se utiliza para evaluar en un primer momento a los potenciales oferentes, a aquellos interesados en una contratación. Este proceso de contratación básicamente se puede utilizar cuando el alto costo de una licitación pudiera desalentar la competencia. Se utiliza la precalificación de manera que casi sin costo alguno puedan presentarse los oferentes, puedan resultar precalificados luego de la evaluación de los aspectos que vamos a citar enseguida, y luego de resultar precalificados, si es que superan la evaluación, pueden participar de las licitaciones futuras, de la licitación o las licitaciones. Entonces, se evalúa básicamente la experiencia, la capacidad en materia de personal, equipo, situación financiera, cualquier otro aspecto que la convocante crea conveniente para ese proceso en específico. Una vez que resulta precalificada la empresa, la institución tiene un plazo de 120 días para realizar la convocatoria a la licitación. En esta precalificación nada más se mencionan las condiciones de evaluación, estos aspectos. Se menciona a grandes rasgos en qué consistirá la convocatoria en futuro, ¿sí? Y los oferentes consorcios se presentan, precalifican y luego solamente aquellas empresas precalificadas podrán presentar sus ofertas. No existe ningún tipo de negociación en el medio de los términos porque son muy escuetos todavía, nada más una presentación bastante grosa de lo que se va a realizar en la convocatoria en sí. Eso es en cuanto a precalificación. Luego, otra modalidad que
bastante conocida seguramente por ustedes, la subasta a la baja electrónica. Tenemos bastante éxito en el proceso de subasta. Tenemos entre las modalidades convencionales y la subasta un alto grado de utilización de la subasta. Inclusive existen instituciones que no realizan procedimientos de manera convencional, solamente lo realiza a través de subasta a la baja electrónica. Tenemos dentro de la subasta 3 etapas de proceso: la recepción de los lances, la fase de puja, la fase aleatoria, en la cual los oferentes tienen la posibilidad de ir mejorando sus precios. Obviamente que esta subasta en la etapa de puja, en la etapa de presentación de ofertas, no tienen identificado quiénes son las empresas competidoras, ¿verdad? Al finalizar la subasta, se realiza un acta y luego se presentan las ofertas en físico. Algunos beneficios de esta modalidad complementaria utilizada es el ahorro para el Estado, la transparencia, la comodidad de presentación de ofertas, la oportunidad de mejorar las ofertas, como ayer habíamos conversado y hacíamos la distinción entre subasta a la baja electrónica, de la posibilidad de bajar los precios, de mejorar los precios. Mayor rapidez, menos burocracia, que de repente comparando con esa otra modalidad, subasta a la baja electrónica es un poco más dinámico en la presentación de los montos a ser ofertados. Y obviamente da a los proveedores la oportunidad de mejorar sus precios. Tenemos nosotros también aplicado a la subasta el apoyo a las MIPYMES. ¿Cómo le ayudamos a las MIPYMES en la subasta? Si existe una diferencia entre precios, entre el primero y el segundo, entre el mejor precio y el segundo mejor precio, se le aplica un porcentaje de preferencia a aquellas que están catalogadas como MIPYMES, ¿sí? Y se le da la posibilidad de mejorar su precio. Ese es el margen de preferencia que le damos a las MIPYMES. Entonces pueden ayudarle a ganar a una empresa no catalogada obviamente como MIPYMES. Existe mucha utilización de la aplicación del margen de preferencia. Las MIPYMES tenemos un monto bastante considerable de ayuda para ese tipo de empresas pequeñas. Eso en cuanto a subasta a la baja. En convenio marco en Paraguay, como ustedes sabrán, el convenio marco es un procedimiento para comprar aquellos productos en los cuales son muy comunes entre las instituciones. Actualmente estamos un poquitito frenados, por así decir, en el proceso de convenio marco. Tuvimos unos cuantos convenios realizados, elementos de limpieza, RESMA con criterios de sustentabilidad, es decir, papeles, focos y tubos fluorescentes. Una vez que realizado el convenio, realizada la convocatoria, se seleccionan a los proveedores que que se encuentran calificados, y pasamos a una tienda virtual que está en nuestro portal, bastante interesante también si lo quisieran conocer, en nuestra página, llamado Eyowa. Eyowa es un término en guaraní. Yowa es vender, ¿verdad? O sea, en realidad comprar. Y viene de electrónico, ¿verdad? Entonces, la tienda virtual está establecida. Es decir, tenemos en convenio marco en Paraguay una estructura realizada, ya realizamos convenios, pero por el momento estamos un poquitito frenados en nuevos convenios por cuestiones externas, con limitaciones también en cuanto a normativas que se están analizando. Estos tres anteriores creo que son los más conocidos, por así decir, en la región.
Esta modalidad complementaria, la licitación con financiamiento, fue, en realidad es un boom dentro de nuestros procesos de Paraguay, implementado por el gobierno saliente en este caso. Ya existía en nuestra normativa esta modalidad complementaria en la cual el oferente ofrece o busca el financiamiento de la obra a realizar. Obviamente que las instituciones deben de prever en sus presupuestos correspondientes el pago de ese financiamiento. Si no cuentan con ese financiamiento, si no cuentan con ese presupuesto para hacerse cargo del financiamiento, lo pueden realizar haciendo nada más que una mención en los pliegos de que se queda sujeto a la aprobación por parte del Ministerio de la Junta Municipal, dependiendo del caso. Obviamente que ese financiamiento presentado por el oferente puede ser no aceptado por la convocante. No siempre debiera de tomarse porque sí, por ser presentado nomás, sino conlleva un análisis de ese financiamiento de manera a utilizar o no el financiamiento. La adjudicación de estos contratos se hará sobre la base del valor presente neto. Esto ya está en nuestra normativa. Sin embargo, desde el año 2013 surgió una ley, la Ley 5074. ¿Qué es lo que hace la Ley 5074? Establece un procedimiento ya también para las licitaciones con financiamiento. Ya establece las obras, el gobierno ya se instaló o ya le priorizó a las obras a realizar mediante esta modalidad de contratación, ¿sí? En este listado de obras se encuentran rutas, vías férreas, puentes, puertos, cuenten o no con financiamiento por la ley, ¿sí? Obviamente que ese financiamiento se obtendrá a partir de la licitación. Lo interesante es que esos financiamientos que pudieran conseguir los oferentes tienen absolutamente todos los procesos una garantía soberana del Estado paraguayo, ¿sí? Entonces le da un respaldo a la hora de solicitar a la banca esos financiamientos para las obras a realizar. Los costos financieros directos e indirectos de referencia serán los valores promedios internacionales para obras y servicios de igual naturaleza. Básicamente lo que se establece en los pliegos a la hora de realizar este tipo de modalidad, se establecen las condiciones básicas de financiamiento. Estas condiciones básicas ya se encuentran preestablecidas mediante resoluciones del órgano económico nacional, en este caso el Ministerio de Hacienda conjuntamente con el Banco Central, ya establecen esas condiciones básicas. El modo que serán efectuados los pagos, mencionar si será de acá a 3 a 5 años el plazo de gracia a darle a esas empresas. La expresión específica que el llamado se encuentra dirigido a solamente aquellos oferentes que tengan ese financiamiento, que hayan obtenido ese financiamiento. Determinación precisa si el pago se realizará por tramos utilizables o por la obra completa. Tuvimos casos de obras en las cuales obviamente que era mucho más apetecible hacerlo por tramos. Tenemos una obra grande que es el corredor bioceánico que pasa por el Chaco paraguayo, en la cual se establecieron tramos pagables ya, o sea, se buscaba el financiamiento completo de la obra, pero el pago se iba a realizar por cada tramo utilizable, ¿sí? Entonces le da un poquitito de respiro también a las empresas que van, a medida que van construyendo, van percibiendo el pago de ese financiamiento, ¿verdad?
la especificación acerca de qué se entiende por partes terminadas y utilizables de la obra a ser utilizada. También, obviamente, que la adjudicación de estos contratos se establece o se compara a través del valor presente neto. Se presenta un fondo de flujos a ser proyectado por los años que dure el contrato, de manera a comparar cuál convendría a efectos de su contratación. Esto en cuanto a licitación con financiamiento. Tenemos algunos casos. El adjudicado en este momento es la obra de diseño y construcción. La particularidad de este tipo de procesos es que se le pide el diseño, y algo no menos importante, ¿no? El diseño y la construcción de una pavimentación asfáltica del tramo Loma Plata, Carmelo Peralta, que es el famoso corredor bioceánico que va a unir con Bolivia, ¿sí? Entonces es una obra muy grande. ¿Cómo se plantea la licitación? Se realiza ya unas especificaciones técnicas referenciales, se realiza una planilla de cómputo métrico referencial y la forma de cotización es a suma alzada. Es cierto, ayer nos decía don Efraín, la suma alzada de repente no nos ayuda a la innovación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese monto en la cual está ofertando el oferente y todo lo de cómo se mueva dentro del contrato no va a ir más allá de lo preestablecido, y tampoco va a ir a gastar más del monto ofertado, obviamente. Otro caso que está ahora mismo en ejecución, que es el de Costanera Sur, en realidad está en convocatoria. Para octubre más o menos estaremos recibiendo las ofertas. También es un caso de licitación con financiamiento. Todos estos procesos son obviamente internacionales. No tenemos en Paraguay empresas que se puedan hacer cargo por sí solas de este tipo de contrataciones. No existe banca tampoco que nos pueda sugerir el financiamiento. Otro proyecto muy interesante a través de este tipo de modalidad es el diseño y construcción del segundo puente sobre el río Paraná, que nos unirá con Brasil, ¿cierto? Actualmente tenemos un solo puente que nos une con Brasil. En Hernandaria se busca tener un segundo puente. Está en estado suspendido por el momento, no está en stand-by, ¿verdad? Pero también es un proyecto pero muy interesante. Tenemos como 3 procesos más grandes de licitaciones internacionales que se hicieron a través de esta modalidad con financiamiento. Creo yo, una de las modalidades complementarias más interesantes que nos da nuestra normativa, pero que no es utilizada. Y hay que ser claros, existe no sé si una cuestión de animarse o no, o cuál es el inconveniente con las entidades que llaman, ¿verdad? Pero existe esta linda modalidad en la cual nos habla la normativa de que puede ser utilizado justamente para obras con diseño incluido, para plantas industriales, para sistemas informáticos, en la cual los técnicos en la institución no tienen la suficiente capacidad técnica para establecer las especificaciones técnicas a ser convocadas. Entonces se hace en base a un diseño conceptual o a especificaciones de funcionamiento. Sobre eso se le pide en una primera etapa que se presenten los oferentes y presenten sus consultas, sus aclaraciones en cuanto a cuestiones técnicas, en cuanto a ajustes técnicos y comerciales de lo planteado por la convocante, ¿sí?
En una primera etapa se hace eso, se presentan las ofertas, se analizan esas ofertas y se vuelve a realizar una convocatoria en una segunda etapa sobre la base del pliego de bases y condiciones modificado, es decir, dialogado a través de esa presentación de ofertas, de manera que sí puedan presentar ya su oferta con los precios correspondientes. Es una modalidad bastante interesante. Ahora mismo tenemos un auge de procesos de obras con diseño incluido. Tenemos justamente el caso de alrededor de 7 u 8 hospitales a ser realizados por una institución que se llama Instituto de Previsión Social, que vendría a ser el Seguro Social, ¿verdad? Está realizando procesos con diseño, en la cual se les invitó, se les asesoró de manera que puedan utilizar esta modalidad. Sin embargo, ellos no se animaron a realizar. O sea, nos toca insistir con las instituciones, crear medios de comunicación, capacitaciones, mostrarles las ventajas, de manera que ellos puedan adoptar esta modalidad que tenemos en nuestra normativa, que para mí es bastante y muy interesante. Otra modalidad complementaria que fue agregada a los que ya nos citó la normativa, como nos da la posibilidad de crear nuevas modalidades complementarias, están los productos de la agricultura familiar. Nosotros tenemos una catalogación de familias de escasos recursos que viven en el campo, en la cual van ellos sembrando, ¿verdad?, y teniendo sus productos que pueden ser vendidos al Estado. Se realizó un pliego estándar de manera que pueda ser utilizado en este tipo de procesos, de manera que cualquier municipalidad, de cualquier gobernación, inclusive la policía realizó un proceso de estos, en las cuales se les invitaba a los productores de la agricultura familiar a que presenten sus ofertas. Tuvo ciertamente un relativo éxito. Tenemos como algo así de 11 millones de dólares en ventas desde su implementación de familias de la agricultura familiar. Básicamente se llama por espacio geográfico, por departamentos que están divididos allá, y se le hace la invitación extensiva a los productores de agricultura familiar e inclusive a las organizaciones, porque normalmente ellos se encuentran ordenados mediante cooperativas, por ejemplo, de manera que presenten sus productos. Esos productos, o sea, se busca hacerlo lo más simplificado posible, es decir, lo menos burocrático posible, de manera de ayudarle a esas familias a que puedan venderle al Estado. Esto en forma directa, sí, o sea, vender directamente al Estado esos productos de la agricultura familiar. Se utiliza el abastecimiento simultáneo. En el ítem de papa, bueno, papa no sería un ejemplo, lo más común, mandioca, que se planta, la yuca, no sé cómo le conocerán aquí, mandioca. En el ítem de mandioca se llama por abastecimiento simultáneo. ¿Qué es el abastecimiento simultáneo? La menor oferta se lleva la mayor porción de cantidad adjudicada. Si licitamos, no sé, 1000 kilos de mandioca, el 50% lo lleva el que tiene la menor oferta. Dependiendo ya de las condiciones del pliego, podemos establecer 25 y 25 para 3 productores de agricultura familiar, o inclusive hacerlo en una mayor cantidad. Pero la regla, según la normativa, el de la menor oferta, entonces siempre se lleva la mayor porción de la torta.
el precio más bajo. También los demás oferentes, que tienen el precio un poco más alto, van adecuando a ese precio más bajo, y en base a ese precio más bajo es adjudicado a todos, en el porcentaje según la distribución establecida en el pliego de bases y condiciones. Es un lindo proyecto, tuvo sus resultados, tiene sus resultados, ¿verdad? Eso en cuanto a compra directa. A ver, en cuanto a compra indirecta, también nosotros tenemos unos grandes procesos de alimentación escolar. Esa alimentación escolar tenemos tanto almuerzos como desayunos y meriendas escolares. Para almuerzo escolar tenemos varias modalidades de vuelta. La de catering, que es que una empresa en su lugar de trabajo realiza la comida y lo lleva a las escuelas. Y otra modalidad que es la de cocinar en la escuela misma, y ayudan los padres, ayudan las comisiones del sector, ¿verdad? Una también modalidad bastante interesante. Dentro de la alimentación escolar, dentro de lo que es almuerzo escolar, ¿qué decimos nosotros o qué establecemos en el pliego estándar? Establece un porcentaje de los productos de la agricultura familiar que vas a comprar para tus ingredientes del almuerzo, ¿sí? Entonces, cada gobernación, cada municipalidad dice, yo voy a comprar 10% al menos de productos de la agricultura familiar, ¿sí? Y obviamente que al momento de presentar su factura por el servicio recibido, debe de presentar el comprobante de que le compró a las familias de la agricultura familiar, ¿sí? Entonces se benefician aquellas instituciones, aquellas comunidades en realidad, porque se compran productos de las familias más carenciadas. Hace rato habíamos conversado acerca de, creo que surgió por aquí un caso de cómo identificar, no me acuerdo del producto que querían vender al Estado, cómo nosotros le identificamos a estos productos de la agricultura familiar, cómo lo catalogamos a través de un registro. Ese registro está elaborado por el MAC, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestro país. Ellos hacen un censo, ellos dicen, estas familias están catalogados como o elaboran productos de la agricultura familiar. No se le puede adjudicar a alguna familia que no esté comprendido dentro de ese registro, ¿verdad? Así también los productos de ciertas zonas que pretendan adquirir, yo recomendaría, veamos con la institución que pueda realizar el censo correspondiente, acreditar de forma fehaciente de que corresponden a ese tipo de comunidades, y de acuerdo a eso poner en las convocatorias de que solamente aquellos acreditados por la entidad correspondiente van a poder ser beneficiados con este tipo de contratación, ¿sí? Bueno, y así sencillito, esas son las modalidades complementarias de contratación establecidos dentro de la normativa paraguaya. La verdad que hablando y viendo las experiencias de ustedes, ya se ocurren varias ideas, ¿verdad?, de qué tipos de modalidades complementarias podríamos crear en nuestro país, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Una última reflexión, ¿verdad? Después si hay consultas, obviamente conversamos. Estas modalidades complementarias podrían o no ayudar a la innovación. De hecho que ciertamente, llamémoslo mejora continua o innovación, están ayudando o están contribuyendo a realizar una compra más eficiente. Rescato lo que ayer decía don Efraín, está la esencia de la innovación
está en las condiciones particulares que puedan ser establecidas en las bases de la licitación. ¿Sí? Esas condiciones particulares, como por ejemplo el porcentaje de productos de la agricultura familiar, obligándole a la empresa a comprar de ese pequeño productor, es innovación. ¿Sí? Y separar un poquitito de lo que es la innovación que podamos recibir de afuera y la innovación que nosotros como compradores podríamos realizar ya desde las condiciones de nuestros pliegos. Separar las soluciones que bien podríamos tener y que podemos crear los espacios correspondientes para recibir esa innovación, y también enfocarnos en las innovaciones que nosotros, o las soluciones que nosotros podríamos crear como compradores, como es el caso de los taxis en Brasil, por ejemplo, o de las condiciones de la limpieza. O sea, creo que es importante separar las soluciones que nosotros podemos promover y las soluciones o los espacios, de manera que las soluciones vengan de afuera. Muchísimas gracias. Si hay alguna consulta. Tengo una consulta respecto a la licitación de una etapa y 2 etapas. ¿Cuál cree que es el motivo que no ha sido utilizada en Paraguay, o cuáles son la resistencia que ustedes ven? Le pregunto porque nosotros estamos en el proceso de una nueva ley y estábamos contemplando incluir esa modalidad. Entonces quisiera saber qué barreras han encontrado. Yo creo que gracias por la consulta, yo creo que es un conjunto de situaciones. Yo creo que lo principal es la falta como no hay experiencias previas, o no ven ellos experiencias previas, y las instituciones se fijan mucho, ¿qué institución ya hizo? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Entonces le cuesta dar el primer paso. Es también un poco tarea nuestra darle ese empujoncito. Lo que nosotros haremos a partir de ahora, viendo este auge de procesos con obras, y lo que ya está en propuesta ya en Paraguay, es crear, me vino bien la idea acá de la gente de Chile, ¿verdad? Facilitarle toda la información, mostrarles los beneficios que podría tener, porque puede ser que sea por desconocimiento. Puede ser que no tenga todo el panorama o no pueda ver todo el panorama de oportunidades que podría tener con esta modalidad. Entonces insistiremos con capacitaciones, con materiales que puedan servir a que se animen, ¿verdad? Eso. Señor. Gracias, Iván, por la presentación. Tenía unas preguntitas muy concretas. Uno respecto, bueno, tal vez ya le respondiste un poquito a la licitación de 2 fases, y es en la parte del sector privado. Los empresarios, digamos, si han manifestado alguna intención de que se utilicen este tipo de procedimientos, pues para sectores como de obra y que nos contabas. No sé en ese lado si hay algún avance. Por otro lado, una precisión muy, muy chiquita, y es decir, los que están en la segunda fase son simplemente los que participaron de alguna forma en la primera. O sea, no podría haber alguien ajeno a la primera fase que no participara. No sé cómo es. Bueno, en cuanto a la primera consulta, en cuanto a interacción que tengamos con el sector privado, las interacciones que tenemos son básicamente previos a cualquier licitación. Hay una licitación muy linda que es la de la Administración de Electricidad que tenemos allá, en la cual hicimos una audiencia pública que mencionamos ayer, y están muy interesados en el intrometerse en lo que es la construcción de la licitación, ¿verdad? Obviamente sin tirar para su lado, ¿verdad? Pero no sabemos si es que efectivamente cómo reaccionarían con esta modalidad, por no tener esa experiencia, ¿verdad? Pero comúnmente sí, yo creo que va a ser algo muy bien recibido por ellos, ¿verdad? Yo pienso que les gustará, y
poder modificar o proponer al menos la modificación siempre es bien, la modificación del proyecto, digo yo, es siempre bien recibido por el sector privado. Y la segunda consulta sobre... ¿Me podéis repetir? A ver, lo que tenemos de normativa, justamente otra tarea sería capaz y ver la necesidad de reglamentar. Nos habla de que pueden ser utilizados como precalificación, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en normativa, no hay más nada. Yo entiendo de que sí hay una nueva convocatoria en la segunda etapa, es decir, que sí se podrían presentar, a no ser que las bases de la licitación digan lo contrario, ¿verdad? Sí, son dos preguntas muy concretas. La primera iba con la licitación con financiamiento, que tú hablabas que puede ser que no tenga la aprobación presupuestaria en la institución que está haciendo la contratación, sin embargo, puede incluir en su pliego de condiciones de que a futuro va a tener el presupuesto. La pregunta es que si hay algún tipo de mecanismo para yo regular o determinar que no vaya a comprometer más de su presupuesto, o sea, si tengo algún tipo de mecanismo que evite eso. Y el segundo, que me pareció muy bonito, el tema de la agricultura familiar, era si, como solamente se habla del precio más bajo, si no hay ningún criterio de calidad en cuanto se va a hacer la contratación. Bueno, en cuanto al primer punto, ya la ley 5074, que es la que sale aparte de nuestra normativa de contrataciones, establece lo de la garantía soberana, lo que le da esa tranquilidad al financiador de que el Estado va a hacer frente en el momento que tenga que darse, o si es que no puede hacer frente, queda como una deuda del Estado. O sea, si en una licitación común y corriente es una institución la que se obliga y no cumple, es un problema. Ahora, si el Estado mismo, esa garantía soberana, asume como deuda nacional, ¿verdad? Entonces, es un poco la tranquilidad que le da al oferente. Obviamente que en cuanto a agricultura familiar, aparte del precio, se establece como cualquier otra licitación ciertas condiciones, pero se buscan que sean condiciones mínimas. No pedirle, por ejemplo, experiencia, capaz y pedirle en cuanto al producto, ¿verdad? O sea, pedirle cuestiones básicas de que el producto tenga ciertas condiciones, ¿verdad? Pero como experiencia o como capacidad técnica, no, ¿verdad? Esas cuestiones dejarlas de lado de manera que puedan entrar esas empresas de la agricultura familiar, ¿verdad? Así es. Bueno, más que todo, más que una consulta, era compartir una experiencia que tenemos en Bolivia. Cuando habló del famoso desayuno escolar, la alimentación complementaria se abre en Bolivia, tenemos una ley, la ley ACE, ¿no? La cual establece que es una obligación del Estado, ¿no? El dar este desayuno escolar a nivel inicial, los 5 primeros años de estudio, ¿no? Entonces, hubo una preocupación en Bolivia, más que todo nuestro ministro, entonces Luis Arce Catacora, el cual señaló que los recursos que tenían, en este caso los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales, que son niveles subnacionales, se iban más en gastos a nivel de principales ciudades, porque ahí están los productores mayores. En Bolivia tenemos prácticamente 3 regiones que son las que llevan adelante el país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y ahí están centralizados los proveedores, ¿no? Entonces, nos indicaron de que esos recursos que tienen cada gobernación, cada gobierno autónomo, o sea, cada población, que en este caso están lejanos a las ciudades capitales, se ejecuten en estas poblaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Para empezar, desayuno escolar, una contratación directa, pero para proveedores locales. ¿Proveedores locales en qué sentido? Lo que comentó, ¿no? Por ejemplo, asociaciones de madres de familia, ¿no? Que podían prestar el desayuno escolar justamente a sus unidades educativas, ¿no? Se empezó con el desayuno escolar y se amplió mucho más allá, ahora con bienes y servicios locales. Lo que se
tiene es que la población, la localidad como tal, crece porque sus recursos se invierten en la misma población. Entonces es una experiencia que quisiera compartir con ustedes. Nosotros solemos aplicar existe una ley de margen de preferencia. Esa preferencia se le da, por ejemplo, a aquellas empresas que pertenezcan al municipio y a la gobernación, en las cuales está licitando. O sea, si tiene una cantidad del 70%, son empresas que tengan empleados que son de la región, se le da una preferencia de hasta un 10%. Es decir, si ellos salen perdiendo, se les suma un 10% al de la empresa ganadora, y ahí puede ser que ellos pasen como la empresa ganadora, ¿verdad? Entonces, existe un pequeño margen de preferencia de manera a ayudar a que las empresas de la región sean las que ganen, ¿verdad? Hola Iván, muchas gracias por tu presentación. Quería saber sobre la agricultura familiar, cómo se organiza normativamente. Digamos, qué cosa está previsto en la ley, el reglamento, o mencionabas que había unos pliegos estándar, y qué contenían estos pliegos estándar, cómo se organizaba la regulación de este tema en Paraguay. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, vi que tenían ustedes esta licitación con financiamiento, que es algo que entiendo, tratan de que estas grandes obras no estén al margen de la contratación pública, sino que el organismo rector tenga que es algo que, por ejemplo, en nuestro caso no es así. Hay otro organismo que se encarga de promover las inversiones público-privadas en estos grandes proyectos. Y entonces veo que manejas los temas financieros, ¿no? Y hay un tema financiero que a nosotros siempre nos piden estandarizar y en los que tenemos algunas dificultades, que es la solvencia económica en la licitación con precalificación. Que algunas entidades te dicen, oye, que la empresa tenga 20 veces capital del valor estimado, o líneas de crédito por 3 veces el valor estimado, o de repente te piden ratios más exigentes de los que te pide el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Ratio de endeudamiento, de patrimonio. De repente no es una pregunta en realidad que competa responder, discúlpeme si es así, pero bueno, es una duda que a nosotros también necesitamos como que tener una orientación sobre eso, y si por ahí tienes algo que nos pueda ayudar, sería genial. En cuanto a la agricultura familiar, inicia el trabajo con los productores de la agricultura familiar a través del MAC. Dicho sea de paso y entre paréntesis, estamos un poco compungidos en Paraguay. En realidad ayer a la noche falleció nuestro ministro de Agricultura, tuvo un accidente aéreo, ¿verdad? Entonces, eso al margen, ¿verdad? Este Ministerio de Agricultura Familiar lo que hace es realizar el censo a estos productores de agricultura familiar, establece los productos que se marcan dentro de la agricultura familiar, y ellos son los que básicamente trabajan con esos productores. Nosotros lo que hacemos, o lo que quisimos hacer, es que las instituciones del Estado lleguen a esos productores de la agricultura familiar y que ellos puedan comprarle directamente. Muchas veces ellos vendían también ya a esas grandes empresas, pero a precios bajísimos, capaz y no en las condiciones que nosotros pretendemos darle a ellos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo le acercamos a la institución del Estado, a esas empresas, a esas familias en realidad? A través de un proceso simplificado de compra. Ese proceso simplificado de compra primeramente se basó en un pliego estándar simplificado, en la cual nos permite establecer condiciones no tan rigurosas como consultaba acá el compañero, establecer los mecanismos de invitación. Por ejemplo, se buscaba invitar a través de radios, de los medios que sean, de manera que se acerquen estas familias. Nosotros tenemos un registro de proveedores que es el SIPE, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, que se requieren para todos aquellos que resultan adjudicados en una contratación. Se buscaba que las entidades mismas vayan y solamente con su cédula, su identificador, puedan irse a inscribirse al SIPE, por ejemplo, y que no lo hagan ellos mismos, sino la institución los lleve
y lo realicen conjuntamente con ellos. O sea, es simplificar todos los procesos de contratación para estas familias. Básicamente ese es el trabajo que se hizo con la agricultura familiar. A ver, en cuanto a los requisitos de capacidad financiera, bueno, en cuanto a financiamiento, procesos con financiamiento, la verdad que es mucho más complicado, ¿verdad? Inclusive son términos que se establecen a través del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, ¿verdad? Y que se encuentran ya preestablecidos para algunos procesos de licitación. Pero a dónde va, según entiendo, encarado tu consulta, es para aquellas condiciones de capacidad financiera que se le requiere a esas empresas, a algunas empresas, para que puedan participar. Nosotros, como contrataciones públicas de un tiempo a esta parte, tampoco es que somos tan rigurosos, vamos a decir, en cuanto a las condiciones de evaluación que ellos establezcan, ¿verdad? A ver, en una licitación convencional, por ejemplo, en el que se le requiere un ratio de liquidez tal o un margen de solvencia o activos disponibles en un monto dado o activos líquidos disponibles en realidad, lo dejamos al mercado. O sea, tratamos de que sea lo más publicitado posible y las empresas mismas, los competidores o las empresas que se ven afectados por ese tipo de capacidad financiera requerida son las que realizan las impugnaciones correspondientes, porque también tenemos el mismo dilema, desde contrataciones públicas es muy difícil decir, mira, está estableciendo una capacidad que ya no es necesario que sea tan alta esta capacidad financiera requerida, ¿verdad? A veces, obviamente que sí notamos esos estándares muy altos, ¿verdad? Pero muchas veces es difícil que nosotros notemos eso. Nosotros, para ponerlo en contexto, hacemos una revisión previa de la publicación de los procesos de licitación. O sea, que hacemos una revisión del pliego de bases y condiciones. Y en esa revisión es muy difícil de determinar si efectivamente esa capacidad financiera requerida es muy alta o muy baja, ¿verdad? Que podría ser también que los estándares sean muy bajos y cualquier empresa que realmente no tenga la espalda suficiente pueda presentarse, ¿verdad? Entonces, insistimos en la publicidad de manera que las empresas mismas sean las que tomen la posta y digan, esto ya es muy alto, me está dejando afuera a mí, tienen que rever o al menos justificar de por qué necesitan de que sea tan alta esta capacidad financiera requerida. Iván, una pregunta sobre el mismo tema. Recuerdo de esta figura en la ley de concesiones, lo que no recuerdo ni un caso en que se haya implementado, por lo menos mientras yo vivía en Paraguay. Pero sí no recuerdo cómo funciona y tal vez funciona distinto en la ley en la ley 5074. 2051. Esta regula la 5074, creo. Sí, sí, sí. La pregunta es, entendí que el compromiso del financiamiento lo asume el contratante, ¿verdad? Porque tiene garantía soberana. O sea, son como dos licitaciones en una, sería más o menos, ¿verdad? Porque se selecciona ahí el financiamiento. Mi pregunta es si el financiador entrega la totalidad del financiamiento al contratante al momento de iniciar la ejecución, la obra, y si entra al sistema financiero gubernamental y se hacen los pagos a través del sistema financiero, o el financiamiento queda como, digamos, latente en el financiador. No. Y él paga al contratista. No. Se consigue el financiamiento, el oferente consigue el financiamiento, resulta adjudicado, se entrega la totalidad a la institución. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, se paga de ese monto la fiscalización. O sea, se hace un llamado de fiscalización, otro llamado de fiscalización, queda ad referéndum, le llamamos nosotros lo que está sujeto a la aprobación del presupuesto, a la obtención de ese financiamiento. Se hace la entrega a la institución, la convocante, y ellos realizan el pago, o sea, destinan ese monto, por ejemplo, para la fiscalización y para otras cuestiones como, por ejemplo,
cuestiones de políticas de comunicación social y otras cuestiones que puede incluir el pliego de bases y condiciones. Si se hace la entrega y luego, de acuerdo a eso, se ejecuta el proceso. Claro, y entra al presupuesto. Lo que me preocupa de repente los casos de mora en la ejecución de la obra y que uno ya tiene el financiamiento y va pagando costos el precio del dinero a causa de la mora del constructor. Pero sí, pero ahora comprendo más cómo funciona. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Señor. Mencionaba recién que uno de los criterios para el margen de preferencia de las MIPYME era como un porcentaje de trabajadores de la zona. ¿Qué otros criterios hay para dentro de este margen y cómo se varían? Esa es una pregunta. En términos de cómo se varían, es cómo valida que tenga el 70% de sus trabajadores que sean locales. Y por otra parte, respecto a la agricultura familiar, que veo que en realidad nos interesó mucho a todos, un tema que tenemos nosotros, bueno, pues, es, claro, o sea, se están simplificando los procesos, se está ampliando la convocatoria, pero es cómo hacer que el proveedor venga. O sea, porque hay brechas de conocimientos, de competencias para poder ofertar, en el entendido de que por muy simplificado que sea un proceso, tiene ciertas formalidades, tiene ciertas estructuras que no son tan intuitivas, y además si es que colocamos un sistema digital, hay una brecha digital aún mayor, particularmente en este tipo de familias que se dedican a la agricultura. Entonces, ¿cómo se logran captar estas empresas para que participen de esta modalidad de compra? Bueno, en cuanto al margen de preferencia, en realidad no es solo para MIPYME. Se busca ayudar, obviamente podrían ser, ¿verdad? Pero se busca ayudar a las empresas de la zona en la cual se está realizando ese llamado, por ejemplo, de alimentación escolar. Pero, a ver, ¿cómo se corrobora que efectivamente nosotros tenemos cada empresa debe realizar una presentación de su personal al Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Y ahí con los datos se corroboran si efectivamente son del departamento de la ciudad que se está licitando, ¿verdad? La gobernación. Eso para corroborar si efectivamente son de ahí, ¿verdad? A ver, en cuanto a la segunda consulta, justamente es uno de los obstáculos. Por más simplificado que sea, ¿cómo haces que venga el día pactado y traiga su oferta y diga yo produzco esto y quiero venderle al Estado? Que tiene cierto formalismo de presentar un sobre, qué sé yo. No entramos en medios electrónicos, o sea, todo lo hacemos con papel, ¿verdad? Justamente, para al menos este caso es mejor con papel, ¿verdad? Tenemos la ayuda de las instituciones convocantes que se acercan a los productores de agricultura familiar, y también la ayuda de los técnicos del MAC, que es el Ministerio de Agricultura. A ver, cada departamento ya tiene un listado de productores de agricultura familiar. Como están censados, entonces se hace más fácil identificarles y hacerles una invitación inclusive en persona. A tal día, de esta forma tenés que realizar tu procedimiento, de esta forma necesitamos que entregues tu oferta. Entonces, por un lado simplificar, por otro lado hacerlo lo más personal posible de manera que puedan acercarse y participar del proceso. Esa es básicamente la manera. Hay muchas complicaciones obviamente con ellos, ¿verdad? Pero en el momento de ejecutar, en el momento del día a día es donde se van viendo los inconvenientes para que participe este tipo de productores y se van zanjando de a poco, ¿verdad? Pero, cierto, uno de los obstáculos es la invitación, ¿verdad? Así es. ¿Alguna otra consulta? Ya estamos. Muchas gracias.